Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca del misterio del milenio. La Biblia habla acerca de un periodo de 1000 años, conocido como el milenio, y hay muchas iglesias que predican acerca de este periodo de tiempo, pero este milenio, este concepto de un periodo de 1000 años, es muy importante que lo entendamos. ¿Cuándo sucede? ¿Qué es qué significado tiene? ¿Qué eventos lo preceden? Y la importancia de este periodo de tiempo, porque como ya hemos visto en episodios anteriores acerca de los misterios o el misterio del reino de Dios, como lo dice Jesús en Marcos 4 y versículo 11, donde les estaba diciendo Jesús a sus discípulos que a ellos les había sido dado el conocer los misterios del reino el reino de Dios, pero a otras personas no les había sido dado. Y si a nosotros nos está siendo dado también este conocimiento del misterio del reino de Dios, el milenio es una parte fundamental, una parte clave, y vamos a ver que es no solamente para entender lo que viene a futuro, sino también por qué sucede esto, cuál es el propósito del milenio, y para entender muchas otras escrituras que son proféticas, que sabemos que no han sucedido aún, pero es importante entender el contexto y el tiempo en un periodo una secuencia de eventos que se lleva a cabo ya al final de estos últimos días en los que estamos viviendo. Para comenzar, vayamos a Apocalipsis 20, al versículo 4, donde el apóstol Juan tuvo esta visión del Apocalipsis, porque eso es lo que es el Apocalipsis, es una visión de lo que Dios el Padre le dio a Jesucristo y Él le dio a el apóstol Juan. Y aquí Juan escribió lo que vio en Apocalipsis 20, versículo 4, donde dice: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está este concepto de 1000 años, eso es lo que significa milenio. Es un periodo de 1000 años. Y está hablando de que aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso no ha tenido lugar. Es muy claro que un reino de Dios establecido en la tierra por 1000 años no ha sucedido. Y nos dice también que otra información podemos tener para saber con certeza de que esto no ha sucedido. El versículo 5 dice lo siguiente: pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Esta es la primera resurrección. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces hemos visto varias cosas, que hay un periodo de 1000 años donde aquellos que han obtenido la victoria están con Cristo y reinarán por 1000 años, pero también dice que el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que los 1000 años fueron completados. Está hablando de el resto de las personas, eso ya lo veremos en un episodio más adelante de Abre Mis Ojos, pero habla acerca de aquellos que tienen parte en la primera resurrección, en esta resurrección que reinaron y vivieron con Cristo 1000 años. Y estos que tienen parte en la primera resurrección son sacerdotes de Dios y de Cristo. Y dice a futuro, ¿verdad? Dice, reinarán con él 1000 años. Esto no ha sucedido. No ha sucedido en ninguna parte de la historia. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque hay grupos que, lo crea usted o no, predican que Jesucristo ya vino y que su reinado ya está en la tierra, o que Él reina ahora desde el cielo, pero eso no concuerda con las Escrituras. Vamos a Daniel, al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, porque el libro de Daniel es como un cerrojo, y el libro de Apocalipsis es la llave que abre ese cerrojo. Pero primero tenemos que tener este contexto de este cerrojo en el libro de Daniel. En el capítulo 2 hay un pasaje muy famoso acerca de esta estatua, de esta imagen que vio Nabucodonosor, y era una gran imagen.
Y aquí lo dice, vamos a ver lo que dice a manera de contexto en el versículo 31. Está Daniel diciéndole al rey su sueño y su interpretación, porque el rey de Babilonia no quería decirle a nadie el sueño. Él pensaba que todos le iban a inventar cosas, le iban a decir mentiras o cosas que suenan muy posible, ¿verdad? Pero sin saber realmente cuál fue el sueño. Entonces por eso dijo, no les voy a decir a nadie el sueño. La historia cuenta que Dios le reveló el sueño a Daniel, y entonces Daniel va y le dice el sueño y después su interpretación. Entonces Nabucodonosor sabe que ese fue su sueño y que esa es la interpretación verdadera, porque nadie podría saber el sueño si él no se lo dijo a nadie. En el versículo 31 le está relatando Daniel el sueño a Nabucodonosor y le dice, tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran imagen. Esa gran imagen, cuyo brillo era incomparable, se paró delante de ti, y su forma era impresionante. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus músculos eran de bronce, sus piernas eran de hierro, sus pies eran parte de hierro y parte de arcilla. Y aquí usted lo puede leer los siguientes versículos a manera de contexto, pero le explica a Daniel que cada una de estas partes de la imagen eran diferentes reinos, y le dice que él era el primero, ¿verdad? Él era la cabeza de oro, el reino babilónico, pero después iba a venir otro reino inferior al de él. Por eso van como cada vez materiales de menos calidad en esta imagen. El oro es hasta arriba, ¿verdad? Después la plata, el bronce, el hierro y al final hierro con barro. Así estaba formada esta imagen, si la puede usted imaginar, ¿verdad? Y le habla que él es esa cabeza de oro, el gobierno del reino babilónico. Después iba a venir otro reino después de él, y sabemos que el reino persa vino después, ¿verdad? Después el reino greco-macedonio, al final el reino romano. Eso ya en otros episodios lo cubriremos. También lo puede usted ver en el sitio de la verdad de Dios, donde tenemos esta información con respecto a la interpretación de estos reinos y qué significan en la profecía. Pero yendo al versículo 44, aquí mismo en este capítulo 2 de Daniel, al final, la conclusión de toda esta interpretación del sueño, de la imagen que vio Nabucodonosor, Daniel le dice a Nabucodonosor, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino, el cual nunca será destruido. Y el reino no será dejado a otra gente, sino que romperá en piezas y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Aquí está muy claro. El reino de Dios va a ser instaurado, dice, en los días de estos reyes, y como manera de contexto habla acerca de estos últimos reyes, de estos últimos reinos que están representados por el hierro mezclado con el barro, que son alianzas de países, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Tenemos la Unión Europea, pero va a haber alianzas de estos países y va a haber un grupo de naciones que estén juntas. Dice, por eso hay 10 dedos de los pies, ¿verdad? Hay alianzas, 10 zonas. Va a haber un gobierno mundial, porque al final todos se van a rendir a la bestia. Y ya vimos que de lo que habla un poquito acerca de la bestia en Apocalipsis. Pero en los días de estos reyes que dominan toda la tierra, va a haber un gobierno mundial. Y en el día de esos reyes Dios establecerá un reino el cual nunca será destruido. Entonces, hasta que lleguemos a estos días de esos reyes, no va a haber, el gobierno del Dios del cielo no ha sido establecido en la tierra. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el reino no será dejado a otra gente. Dice, sino que romperá y consumirá todos estos reinos. No va a ser un reino basado en algún gobierno humano, en alguna persona del día de hoy, de los gobiernos actuales en el mundo, sino que consumirá todo, y el reino de Dios permanecerá para siempre. Y dice que no será dejado a otra gente. ¿A quién será dado este reino? En Daniel 7, como decíamos, es el cerrojo Daniel. Daniel 7, en el versículo 18, nos da la respuesta de a quién se le dará este reino. En el versículo 18 dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, incluso por los siglos de los siglos. En Apocalipsis habla acerca de este periodo de 1000 años, y en ese periodo de 1000 años todos aquellos
que hayan alcanzado la victoria, todos aquellos que son los santos del Altísimo, como se describe aquí en Daniel 7, ellos son los que viven y reinan con Cristo por 1000 años. Entonces, este periodo del milenio nos dice, es el comienzo del reino de Dios sobre la tierra. Es lo que vimos en esta profecía de Daniel 2:44, que el Dios del cielo establecerá un reino el cual nunca será destruido. Y esta es una clara prueba de que el reino de Dios no está en la tierra ahora, porque no ha habido un reino de Dios que no se ha destruido. Hay personas que quieren decir que es la Iglesia Católica o el cristianismo. No hay cosa tal. Vamos a ver en la profecía de nuevo cómo es que este reino se anuncia. En Apocalipsis 11, el versículo 15, habla acerca de estos ángeles que están tocando las trompetas cuando hay gran tribulación. Es el fin del mundo. La gente habla mucho acerca de este fin del mundo como algo misterioso, algo de dar miedo y algo de que mucha gente no le gusta hablar o que lo ponen nervioso, nerviosa. Pero es algo que de lo que la Biblia habla. Y muchas iglesias no tocan el libro de Apocalipsis por lo mismo. Porque eso significa el fin del mundo. Eso es lo que Apocalipsis revela. Y en el versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo diciendo: los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Y este es un gran anuncio de que llega el reino de Dios a la tierra, de que los reinos de este mundo, tal como leímos en Daniel, ¿verdad? En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un gobierno que no será quitado jamás. Y entonces esto va a suceder. Va a haber obviamente grandes calamidades en el mundo, grandes señales en el cielo. Hay muchísimo que estudiar en el libro de Apocalipsis. Pero dice aquí, esta es la séptima trompeta, es el final, al final de todas esas cosas que acabo de mencionar. Entonces se anuncia la llegada del reino de Dios. Y esto no lo hemos visto todavía. Continuando aquí en el versículo 17, hay 24 ancianos que están delante de Dios y se inclinan ellos a adorar a Dios después de que este ángel toca la trompeta y esto se anuncia desde el cielo, grandes voces en el cielo. Y dicen estos ancianos que están adorando a Dios delante de su trono: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien debe venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado. Porque las naciones estaban furiosas y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados y para dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos, y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Y el día de hoy eso es lo que tenemos. Tenemos mucha gente que está destruyendo la tierra. Y intencional o inintencionalmente. Pero tenemos este anuncio del reino de Dios a la tierra. Y este reino comienza con este periodo de 1000 años. Es un periodo maravilloso. Es un periodo de prosperidad. Es un periodo primero de restablecimiento de todas las cosas. Porque, como ya mencionábamos, va a haber sucesos terribles al final de los tiempos, justo antes de la venida del Mesías, de la venida de Cristo a tomar su lugar como rey en la tierra. Aquí está, cuando ya está llegando Cristo, vamos a leer un poquito acerca de esto en Apocalipsis 19, donde dice la palabra de Dios lo que va a suceder literalmente, porque esto es lo que él lo vio en visión, lo vio Juan, el apóstol Juan. Y en el versículo 11 relata lo siguiente: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado Fiel y Verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza habían muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Y estaba vestido con un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y los ejércitos en el cielo estaban siguiéndolo sobre caballos blancos, y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro. Y de su boca sale una espada afilada, para con ella poder herir a las naciones,
y las pastoreará con una vara de hierro, y él pisa el lagar de la furia y la ira del Dios Todopoderoso. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así comienza el reino de Dios. Jesucristo vendrá a esta tierra por segunda vez, pero ahora vendrá con venganza para tomar el trono que le corresponde como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no habrá más estos gobiernos corruptos, ya no habrá más maldad, ya no habrá más corrupción, pero primero tienen que ser derrocados todos esos reinos. Y como ya vimos en esto, si usted lo puede imaginar, cómo viene Jesucristo en ese caballo blanco y detrás de él vienen todos sus santos, los ejércitos, sobre caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y puro, porque dice en otra parte del Apocalipsis que esos vestidos blancos y puros de lino son las acciones justas de los santos. Por eso sabemos que son los santos que vienen con Cristo. En las Escrituras dice que vienen los santos con Él en su segunda venida. Y Él va a tomar este gobierno y para que no haya duda, habla acerca de su nombre en su muslo y también en su vestido. Habla de quién es Él. Y lo que va a traer al principio va a ser bastante devastación y muerte para tomar el gobierno de este mundo. Y lo va a tomar de esa manera de la que el mundo estaba esperando que viniera cuando vino la primera vez. Especialmente el pueblo de Israel esperaba que llegara el pueblo judío a liberarlos de la opresión romana. Pero eso no sucedió, porque eso estaba profetizado para la segunda venida de Cristo. Pero entonces viene este periodo de 1000 años, el milenio. Vamos a leer un par de escrituras para darnos un poco más de la idea de qué se trata este periodo de 1000 años. Ya sabemos que es un periodo de 1000 años, ya sabemos que Cristo va a reinar sobre la tierra, ya sabemos que Él va a derrocar a todos los gobiernos de este mundo, que va a establecer justicia y verdadera paz, que el gobierno será dado también a los santos que van a reinar bajo Él. Incluso eso fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos, que ellos se sentarían en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y vamos a ver un poquito más de detalle lo que dice en Isaías 11 con respecto a este periodo de 1000 años. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a suceder durante estos 1000 años? Ya que al principio obviamente se haya restablecido, se haya limpiado la tierra de tantos cuerpos muertos, de tanta guerra, de tanta miseria, de toda esta destrucción que va a suceder al final de esta era. En el versículo 4 de Isaías 11 dice... Sí, hablando acerca de Jesús y hablando acerca de su reinado, dice: sino con justicia Él juzgará al pobre y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra. Y golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios Él matará al malvado. Y justicia será el cinturón de sus lomos, y fidelidad el cinturón de sus riñones. Aquí nos dice, habla acerca de Él, acerca de quien iba a ser enviado, del Mesías. Que estas escrituras eran parte de lo que estaban buscando los judíos de ese tiempo cuando vino Jesús. Pero después dice lo siguiente, y esto no ha sucedido jamás. Dice en el versículo 6, también el lobo vivirá con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y el ternero y el cachorro del león, y lo engordado juntamente. Y un niño pequeño los guiará, y la vaca y el oso se alimentarán. Sus cachorros se acostarán juntos y el león comerá paja como el buey. Esto no lo hemos visto jamás. Nunca hemos visto que el león coma paja como el buey. No hemos visto que el lobo esté con el cordero y no se lo coma. No hemos visto esto. Esto refleja un cambio en la naturaleza incluso de los animales. Y cómo todo va a ser cambiado a una manera tal en donde no habrá esta naturaleza malvada, ¿verdad? Esta naturaleza salvaje, porque eso es lo que es en los animales, es salvaje más que malvada. Y esta naturaleza, incluso de los mismos animales, será cambiada. Aquí nos dice en el versículo 8, continuando, dice: y el niño que mama jugará en el hueco del áspid, y el niño destetado pondrá su mano en la guarida de la víbora. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Va a ser un periodo maravilloso. El milenio va a ser un periodo fantástico, donde va a haber conocimiento del Señor sobre toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Estamos hablando de completo,
de repleto, así como las aguas cubren el mar completamente, con muchísima profundidad. Así va a haber el conocimiento del Señor en ese tiempo. Esto no se ha dado todavía. Hay promesas maravillosas, incluso promesas para el pueblo de Israel, pero promesas para la humanidad entera, donde va a ser un periodo de maravillosa prosperidad. Va a ser un periodo de regocijo, de reconstrucción, de que todo esté hecho de acuerdo a las leyes de Dios, porque Jesús va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Va a ser el Rey sobre toda la tierra, y todo se hará con justicia y con verdad, y la naturaleza, incluso como ya leímos de los animales, será cambiada. Será un periodo maravilloso de tiempo, y eso es justamente lo que la Iglesia de Dios acaba de celebrar en la fiesta de los tabernáculos, este periodo milenial, que también en el cumplimiento en el Antiguo Testamento representaba el gobierno de Salomón, que fue lo más cercano a esto que se ha vivido jamás sobre la tierra, con paz, con abundancia de todos los bienes materiales, con sabiduría, con muchísima prosperidad. Y eso es lo que todo el ser humano está buscando. Pero esto va a suceder a futuro. Y va a suceder para todos los pueblos. En el versículo 11, aquí mismo en Isaías 11 dice: y sucederá en ese día que el Señor establecerá nuevamente su mano la segunda vez para recuperar al remanente de su pueblo que permanece, de Asiria y de Egipto y de Patros y de Etiopía y de Persia y de Sinar y de Hamat y de las costas del mar. Y él levantará una bandera para las naciones y reunirá a los marginados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá desde las cuatro esquinas de la tierra. Pero esto tenemos que tener bien en claro que no sucederá hasta que Cristo haya vuelto a la tierra. Ya vimos cómo va a regresar, con esa espada de dos filos saliendo de su boca, con ese vestido teñido en sangre, con su nombre en su muslo y en su vestimenta, seguido de los santos en caballos blancos. Esto no ha sucedido aún. Estas son promesas para Israel y para el mundo entero, porque el mundo entero se va a beneficiar del gobierno de Dios, que ya no habrá más opresión. Será un periodo maravilloso. En Isaías 65 nos da un poquito más de detalles acerca de este periodo del milenio, que para muchas personas es un misterio, y que muchas personas no entienden exactamente cuándo va a suceder. Porque muchas personas que están basadas solamente en lo físico piensan que la redención de Israel vendrá antes del gobierno de Cristo, cosa que no encontramos soporte para ello en la palabra de Dios. Se nos dice cuándo, y se nos dice con ejemplos como estas cosas de que la naturaleza de los animales será cambiada y muchas otras cosas como estas. Por eso es importante entender que esto no sucederá sino hasta que regrese Jesucristo a la tierra con poder. Isaías 65, versículo 18 nos dice: pero estén contentos y regocíjense para siempre en eso que creo. Porque he aquí, yo creo un regocijo a Jerusalén y un gozo a su gente. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Y la voz de lamento no será más oída en ella, ni la voz de llanto. No habrá un niño que viva solo unos pocos días, ni el hombre viejo que no haya llenado sus días. Porque el niño morirá de 100 años, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Y ellos construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y comerán su fruto. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas, no plantarán y otro comerá. Porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Ellos no trabajarán en vano, ni darán a luz hijos para calamidad, porque son la semilla del amado del Señor, y sus hijos con ellos. Y sucederá, antes que ellos llamen, yo responderé, y mientras todavía estén hablando, yo oiré. El lobo y el cordero se alimentarán juntos, y el león comerá paja como el buey, y polvo será la comida de la serpiente. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Aquí lo volvemos a ver. No solamente la naturaleza de los animales es cambiada, pero todo será para bien, será para prosperidad. Será de plantar, de construir, de tener bienes en armonía, en protección, bajo la protección de Dios, bajo el gobierno de Dios y sus santos. Va a ser un periodo maravilloso estos 1000 años, este milenio, donde viven los santos y reinan con Cristo por 1000 años. Va a ser un periodo absolutamente hermoso de prosperidad, de amor, de gran
misericordia expresada a toda la humanidad. Es lo que el hombre siempre ha deseado. Esta utopía que para los hombres siempre ha sido elusiva por nuestra propia naturaleza, por el pecado, por Satanás, por el enemigo, por muchas razones. Pero este periodo va a suceder, pero no sucederá hasta que venga Jesucristo a establecer su reino. No sucederá bajo el gobierno de ningún ser humano, por bueno que sea, por buenas que parezcan sus ideas, o incluso por lo efectivas que sean. Porque si son efectivas, lo más probable es que estén apegadas a la ley de Dios, porque la ley de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad al 100%. Y este periodo del milenio, hoy hemos visto cómo se va a llevar a cabo, cómo sucederá, cómo vendrá también a través del gobierno de Cristo, el regreso de Él a la tierra. Este periodo de 1000 años lo estamos empezando a entender que no es un misterio, que es un periodo maravilloso a lo que podemos nosotros ver a futuro, esperar con anhelo a todos aquellos que estamos buscando que Dios abra nuestros ojos para saber y entender que Dios va a cumplir esas promesas que le hizo a Israel y de las cuales hablan aquí, que no es solamente para el pueblo judío, no es solamente para el pueblo de Israel, que en gran parte sí lo es, pero son también promesas para la humanidad completa, porque el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Será un tiempo maravilloso. Este es el misterio del milenio, de que va a existir, pero primero tiene que haber guerras y tribulación, el regreso de Cristo, y después llegará este periodo milenial maravilloso, y eso es para reconstruir la tierra, porque lo que viene después son miles y millones de millones de seres humanos resucitados que nunca han conocido la verdad de la palabra de Dios, o nunca la han creído, nunca han tenido una oportunidad de conocer al verdadero Dios y de aceptarlo y de aceptar sus caminos y venir bajo su jurisdicción. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.